amo el cielo, venga el Señor, viene ya a llevarme al hogar junto a mi Jesús. Aquel día que feliz seré, aquel día que feliz seré, viene ya a llevarme al hogar junto a mi Jesús. Una canción de alegría cantaremos allá. Jesús, viene ya aquel día que feliz seré, aquel día que feliz seré, viene ya. Amén, gloria al Señor. Muy buenas noches, mis amados hermanos, hermanas, amigos que nos están sintonizando en esta maravillosa noche. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Bienvenidos una vez más a este subprograma Revelación de Dios, donde estamos viendo, mis amados hermanos, temas relacionados con la carta del apóstol Pablo a los romanos. En esta oportunidad estaremos meditando el capítulo 2 de Romanos, su verso 12 al 16, la ley y el día del juicio. Gloria al Señor. Así se llama, mis amados hermanos, nuestro tema a meditar en esta maravillosa noche. Así que les invitamos a que se queden con nosotros para poder meditar juntos la palabra del Señor, ¿verdad? Todos los que hemos creído en la palabra del Señor y los que no, también esta es su oportunidad para que meditemos juntos la palabra del Señor. Gracias, mis amados hermanos. En esta maravillosa noche vamos a ir a Dios en una oración para poder entrar en la meditación de su palabra. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por darnos la oportunidad de estar aquí presente, Padre Celestial, con nuestros hermanos y amigos, Padre, a través de Radio La Palabra, Padre Celestial. Bendiga a cada uno de mis hermanos, hermanas, amigos que nos van a estar sintonizando, Padre Celestial, a través de este medio, Padre, también los que nos van a ver de manera presente, como los que lo harán de manera pregrabada. Señor, bendígalos. Si alguno de ellos está enfermo, Señor, los ponemos en tus manos, Padre Celestial. Te pedimos pronta recuperación, Padre. Te pedimos por nuestros hermanos que están enfermos, Señor, que tú los bendigas grandemente, Padre Celestial. Te pedimos también, Padre, por aquellos amigos que no han creído en tu palabra, Señor. Si alguno de ellos está enfermo en esta maravillosa noche y nos está sintonizando, te pedimos, Padre Celestial, que tú restablezcas salud, Padre Celestial. También te pedimos que bendiga sus corazones, sus mentes, Padre Celestial, para que puedan creer en tu evangelio, Señor, y ser salvos, Padre. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. En esta maravillosa noche te pedimos, Padre, que tú seas alabado, glorificado, Padre, por medio de tu palabra a través de nuestras mentes y de nuestros corazones. Gracias, Padre, en el glorioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Muchas gracias, mis amados hermanos. Gracias, hermano Roberto Copado. Estamos en contacto, mi amado hermano. Muchas gracias por sintonizarnos. Que Dios me lo bendiga. Amén, mis amados hermanos. Entonces vamos a ir a lo que será nuestro tema en esta maravillosa noche. El tema se llama la ley y el día del juicio. Gloria al Señor. Tal vez, hermanos, amigos, ¿verdad? Usted ha escuchado que nosotros, ¿verdad? Los creyentes decimos que ya no estamos bajo la ley. Qué maravilloso es la palabra del Señor. Qué glorioso es la palabra del Señor, mis amados hermanos. Toda la honra y toda la gloria sea al Señor. Pero eso es para los creyentes, mis amados hermanos. Para los que no han creído, mis amados hermanos y amigos, siguen estando bajo la condenación. Todo el peso de la ley está sobre todo aquel que no ha creído en el evangelio de salvación. La única forma de poder librarse, de poder ser justificado, de poder alcanzar la salvación, es creer en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el propósito de la carta del apóstol Pablo se trata de eso, mis amados hermanos, de demostrar, ¿verdad?, la importancia
el centro de la fe del creyente. El centro de la fe del creyente es el Evangelio. Es el Evangelio de Cristo Jesús, que Jesús murió por nuestros pecados y que resucitó y que por su sangre tenemos el perdón de nuestros pecados. Él quería dejar en claro, ¿verdad?, en la mente de los judíos como en la mente de los gentiles que habían creído en Jesús, la importancia que tiene el Evangelio de Cristo Jesús, porque ellos están poniendo su mirada en las cosas, ¿verdad?, en las culturas, en las tradiciones, en los ritos y en las liturgias, y nada tenía que ver porque el centro es el sacrificio poderoso y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. En la carta del apóstol Pablo a los romanos, que fue ahí donde nos quedamos, hermanos, vamos sacando temas de esta maravillosa carta, la carta del apóstol Pablo a los romanos. En Romanos capítulo 2, versículo 12 al 16, dice la palabra de Dios de esta manera: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio sus conciencias y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Gloria al Señor. Hermanos, por eso el tema le pusimos la ley y el día del juicio. Fíjense, mis amados hermanos, que Dios reveló su ley, ¿verdad?, a la nación de Israel. La revelación divina, ¿verdad?, que Dios le dio la ley al pueblo de Israel. Pero en Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo encierra a todo el mundo, o sea, no solamente a los judíos, sino a todo el mundo, bajo el poder de Dios, bajo su deidad, y dice que no hay excusa para decir que no hay Dios, porque Dios se revela no solamente ahora por la ley divina, sino el apóstol Pablo usa ahí los argumentos de la creación, ¿verdad? La creación. Entonces, el hombre, ¿verdad?, por simple ver, ¿verdad?, la tierra, ver la creación de Dios, ver la vida, el hombre puede llegar a entender que hay un Dios. Y aquí el apóstol Pablo ahora nos habla de algo más. Nos habla, mis amados hermanos, de la conciencia del hombre. Entonces, mis amados hermanos, la ley va a ser de suma importancia, ¿verdad?, porque Dios la reveló con un propósito. La ley, dice la palabra del Señor, más adelante vamos a llegar por ahí, ¿verdad?, cuando pasemos por ese capítulo, que la ley, ¿verdad?, que por la ley es el conocimiento al pecado. Si no hay ley, no se puede conocer el pecado, pero como existe la ley, entonces por la ley el hombre conoce el pecado. Ahora, la ley escrita, la ley clavada en nuestra conciencia, y podemos hablar también de la naturaleza. Entonces, de manera que no hay excusa, mis amados hermanos, como para poder librarnos, ¿verdad?, el día del juicio. La ley será vital entonces, ¿verdad?, cuando estemos pasando, pues, ante la justicia de Dios, el día del juicio. Bueno, mis amados hermanos, este será nuestro tema la noche de hoy. Entonces les pedimos, ¿verdad?, que se queden con nosotros a meditar la palabra de Dios. Vamos a continuar. Los parámetros del juicio. Los parámetros del juicio, mis amados hermanos, pues lo vemos aquí en Romanos. Aquí estamos viendo los parámetros del juicio, o sea, la regla del juicio. Romanos capítulo 2, versículo 12 al 16. Eso será el punto número 1. El punto número 2, el día del juicio. Romanos capítulo 2, versículo 16. Para aquellos que no saben, ¿verdad?, esta carta es la carta del apóstol Pablo, va escrita a la iglesia de los romanos, aproximadamente, las iglesias de Cristo que estaban en Roma, aproximadamente en el año 56-58 después de Cristo. El propósito, una explicación clara del Evangelio. De eso se trata esta carta, mis amados hermanos,
que el hombre, en verdad, ya sea creyente, porque también al creyente le hace falta entender el Evangelio, no sabe, a veces no sabemos qué es el Evangelio, hermanos, y el apóstol Pablo encuentra una iglesia así. Las iglesias de Cristo, que son muy famosas, muy mencionadas en el tiempo actual por nosotros, las iglesias de Cristo, Romanos 16, ellos no tenían una claridad del Evangelio. Había confusión en la mente, en la cabeza de los hermanos, y es por eso que el apóstol escribe la carta para que ellos tengan la claridad del Evangelio y pues explica, ¿verdad?, de qué se trata y cómo será, mis amados hermanos, el último día en este pasaje glorioso que estamos leyendo. No habrá manera de ocultarlo. El último día no habrá manera de ocultarlo. Por ejemplo, alguien que no sabe que manejar ebrio es delito, va conduciendo en la carretera y va violando las reglas de tránsito. De repente le ve una patrulla y lo detiene. Y el oficial le pregunta, ¿viene tomado? El conductor trata de ocultar que viene tomado. Finalmente le hacen la prueba de alcoholímetro y sale culpable. Será condenado. Así será cuando sean juzgados los secretos de los hombres ante Dios. Todo será revelado hasta lo más oculto que el hombre haya hecho. Ahí no habrá manera de ocultarlo. Sea de manera consciente o inconsciente, la ley existe y, mis amados hermanos, la justicia de Dios será el último día sobre todos los seres humanos. Número 1, parámetros del juicio de Dios, Romanos capítulo 2, versículo 12 al 16. Una de las reglas del juicio de Dios, lo podemos ver aquí en el inciso A, que será universal, mis amados hermanos, universal. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser para todos los seres humanos, todos los hombres. Si usted ha leído Hebreos, dice la palabra del Señor, Hebreos 9:27, si no estoy equivocado, corrígeme por ahí. Dice, ¿verdad?, que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto, ¿qué? El juicio. Entonces, esa es una de las reglas, hermanos. ¿Qué será universal? El juicio de Dios será universal. No solamente va a ser para los judíos, no solamente va a ser para los cristianos, sino va a ser para judíos y para no judíos, para los que creyeron y para los que no creyeron. Así que usted no puede preocuparse, ¿verdad? Que de todas maneras, si usted cree o no cree, usted un de sus actos. Entonces es por eso, ¿verdad?, que necesitamos creer en el Evangelio, porque es la única salida, hermanos y amigos, cómo nosotros podemos presentarnos, ¿verdad?, aquel día ante nuestro Creador. Punto número 1, todos los hombres serán juzgados. Romanos capítulo 2, versículo 12, dice la palabra del Señor de esta manera. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Amén. Aquí está poniendo, mis amados hermanos, de una manera universal a todos los hombres, porque la palabra de Dios dice, todos los hombres serán juzgados. Todos. Dice, los que sin ley. ¿Quiénes son los que han pecado sin ley? Pues los que no tenían la ley, mis amados hermanos, los gentiles, los que no conocían la revelación divina escrita, ¿verdad? A eso se refiere el apóstol Pablo. Se está refiriendo a la ley escrita, la ley dada por Dios allá en el Sinaí. Eso no lo tenían todas las naciones, la tenía nada más la nación de Israel. Entonces podría haber excusa, ¿verdad? Porque entonces podemos decir las otras naciones no van a ser juzgadas porque sería injusto, un juicio injusto, porque ellos no tenían la ley. La palabra de Dios dice que no, mis amados hermanos. La palabra de Dios dice, ¿verdad?, que los que sin ley, o sea, refiriéndose a la ley mosaica, los que sin ley, ¿verdad?, han pecado, sin ley perecerán. ¿Qué quiere decir perecer? Quiere decir, mis amados hermanos, morir. Fíjense que aquí está hablando de hombres que ya habían muerto físicamente. Entonces está refiriendo prácticamente a una muerte espiritual, ¿verdad? O sea que el último día. Aquí está poniendo, hermanos, estos textos en el último día, en el día del juicio, mis amados hermanos, cuando, ¿verdad?, aquellos que murieron sin ley escrita, ¿verdad?, serán juzgadas por la misma ley. Y entonces, mis amados hermanos, dice la palabra que perecerán. La palabra perecer significa morir. Inciso A, los que pecaron sin ley. Inciso B, sin ley morirán. Los que pecaron bajo la ley, por la ley serán juzgados. Esto va a ser más peor, hermanos, porque ¿quiénes eran los que tenían la ley? Los judíos.
Y la palabra de Dios dice, los que pecaron bajo la ley, por esa misma ley, dice la palabra, serán juzgados. ¿Por qué es que el apóstol Pablo toca estos puntos, verdad? La razón es, mis amados hermanos, que en las iglesias de Cristo en Roma habían cristianos, ¿verdad? Gentiles, y habían cristianos creyentes del judaísmo que estaban yéndose, hermanos, al extremo, ¿verdad? De hacer diferencia, de despreciar a sus hermanos por el simple hecho de ser judíos, de tener la ley, ¿verdad? Pero lo que el apóstol Pablo está tratando de mostrar aquí, ¿verdad? Es que los que no tienen ley pecaron y los que tienen ley no son la excepción, también pecaron. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? ¿Quién debe ser glorificado? El único que se merece toda la honra y toda la gloria aquí en el enfoque del apóstol Pablo es el Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo porque tanto los judíos, ¿verdad? Que tienen la ley necesitan de un Salvador. Y los que no tienen la ley también necesitan de un Salvador. Entonces, mis amados hermanos, esto es verdad. ¿Por qué el apóstol Pablo toca estos textos, verdad? Haciendo referencia a los que pecaron con la ley, ¿verdad? Y no solamente pecaron con la ley, sino pecaban en ese mismo momento, porque cuando, hermanos, no entendemos, ¿verdad? Lo que es la ley de Dios, cuando agarramos la ley, hermanos, como de un carácter nada más religioso, ¿verdad? Que solamente lo tenemos porque creemos pertenecer, ¿verdad? A un grupo religioso de nombre, creemos perseverar, ¿verdad? En unos preceptos litúrgicos y creemos que de esa manera, hermanos, nosotros somos mejores que los demás. Entonces, yo creo que a eso se refiere el apóstol Pablo, ¿verdad? Que la ley, mis amados hermanos, no era para sentirse mejor que otro, ni para menospreciar al otro, sino era para demostrarlo, no de labios, sino de una forma de vida. Por eso el apóstol dice claramente, en el número 2 que tengo aquí, los que pecaron bajo la ley, por la ley serán juzgados. Inciso B, todos bajo el juicio de Dios. Romanos 3:19, dice la palabra del Señor. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Por eso, mis amados hermanos, será un juicio universal. Todo el mundo, dice la palabra, queda bajo el juicio de Dios. Gálatas capítulo 3 y su versículo 22 dice la palabra de Dios de esta manera. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Amén. Todo, mis amados hermanos, todo fue encerrado, dice la palabra del Señor, bajo pecado. La Escritura. ¿Cuáles son las Escrituras, mis amados hermanos? Bueno, donde encontramos la ley revelada, ¿verdad? Los 5 libros de la ley, ahí se ve la ley revelada, mis amados hermanos. Y entonces dice la palabra del Señor que ahí todos quedaron bajo pecado. Y es necesario entonces que venga un Salvador, ¿verdad? Y ese Salvador, hermanos, vino para salvar, dice la palabra del Señor, a todo el mundo. Esa será la ventaja el día del juicio. La fe en el Señor Jesucristo. Inciso B, la ley en el día del juicio. Número 1, ¿cómo juzgará Dios al hombre? Romanos capítulo 2, versículo 13. Dice la palabra del Señor. En Romanos capítulo 2 y su verso 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Inciso A, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. ¿Quiénes eran los oidores de la ley, hermanos? Los que tenían la ley, ¿verdad? La nación de Israel, los judíos. Ellos, hermanos, eran los que eran instruidos. Ser un oidor de la ley se puede entender como un estudiante, ¿verdad? De la ley, alguien que está siendo instruido en la ley. Pero no solamente se trata, mis amados hermanos, como a veces nos pasa a nosotros también, ¿verdad?, de recibir solamente información.
Y a veces los maestros hacen mucho énfasis en eso, en decir que no sea solamente en recibir información, y tienen razón, porque a veces nosotros, hermanos, nos pasa igual que los judíos. Solamente queremos conocer las escrituras, ¿verdad? Y lo conocemos y lo argumentamos y, hermanos, lo usamos, ¿verdad? Hasta para defender nuestras posiciones, ¿verdad? Nuestras posturas, pero no lo usamos para tener una forma de vida. Eso es lo más lamentable. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nos convertimos solamente en oidor también. Y el apóstol Pablo dice aquí, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Ante Dios. Pueden ser justos ante los hombres, ¿verdad? Porque él entiende igual que yo, porque él sabe lo mismo que yo, porque él habla lo mismo que yo. Sí, tiene la misma información, pero ¿qué tal la forma de vida? Eso es lo que está pasando aquí. ¿Qué tal la forma de vida? ¿Cómo están viviendo este grupo que tiene la misma información? ¿Están cumpliendo, verdad, lo que la palabra demanda? ¿O simplemente, verdad, nos hemos llenado de información y creemos que porque tenemos la misma información somos justos ante Dios? La palabra de Dios lo dice bien claro, mis amados hermanos. Dice la palabra del Señor en Romanos, capítulo 2, versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Eso fue lo que le pasó a la nación de Israel. Era solamente oidor de la ley. La escuchó de labios de grandes hombres, de Moisés, ¿verdad? De Josué, de los jueces, de los reyes, de los profetas, porque ellos fueron enviados para que Israel regresara otra vez. Y no, solamente, hermanos, oidor. Ese va a ser el problema el último día. Entonces no basta con decir yo soy judío, aunque aún ahora en el tiempo actual mucha gente quiere volverse judío, ¿verdad? O se hace judío porque piensa que haciéndose judío, ¿verdad? Circuncidándose, siguiendo los ritos, las tradiciones, ¿verdad? Llevando una vida de tradición, puede salvarse. Pero la palabra de Dios demanda, hermanos, demandaba ser hacedor de la ley, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que estos serán los justos ante Dios. Inciso B, sino los hacedores de la ley serán justificados. Los hacedores de la ley. Bueno, entonces no se necesitaba. Esto quiere decir, mis amados hermanos, que no solamente se necesitaba, ¿verdad?, ser judío, tener la ley por escrita, escucharla por escrita, para poderla hacer. Número 2, demandará una forma de vida. Inciso A, no basta ser oidor, ni ser judío, o pertenecer a alguna organización o grupo religioso. Inciso B, será individual los que la pusieron por obra. Así serán las normas, las reglas que vemos aquí, mis amados hermanos, cómo se llevará a cabo el juicio de Dios, ¿verdad? Universalmente. Que no va a haber ventaja por ser judío, no va a haber ventaja por tener la ley, no va a haber ventaja por haber escuchado la ley, sino lo que Dios va a buscar es quienes la vivieron, ¿verdad? De esa manera se llevará a cabo el juicio, hermanos, el último día para aquellos, ¿verdad?, que murieron antes del Señor Jesucristo. Eso es una época pasada, ¿verdad? Ahora, de la época del Señor Jesucristo para acá, hay que escuchar el Evangelio. Hay que escuchar el Evangelio porque solamente por medio del Señor Jesucristo, hermanos, podemos ser salvos. Nadie pudo cumplir la ley, solamente Jesús la pudo cumplir y solamente Él es el medio de salvación. Por eso fue enviado al mundo a salvar a la humanidad. ¿Para qué? Para que cuando esté, hermanos, en este día, en el día del juicio, ¿verdad?, pueda alcanzar, pueda ser justificado, pueda ser recibido por el Padre aquel día, ¿verdad?, en que serán juzgados todos los seres humanos de la tierra. Inciso C, los gentiles en el día del juicio, los gentiles, o sea, los que no tenían ley. Romanos capítulo 2, verso 14 al 16. ¿Cómo serán juzgados los gentiles? Aquellos que murieron sin escuchar el Evangelio, aquellos que murieron sin tener la ley de Moisés. Este es el parámetro que da la Sagrada Escrituras. Romanos capítulo 2, versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de ley,
estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Amén. Aquí ahora, mis amados hermanos, el apóstol Pablo nos habla, mis amados hermanos, ¿verdad? De la conciencia de cada ser humano. Por eso es que la ley, mis amados hermanos, la ley por escrita, ¿verdad? Se le fue dada a la nación de Israel. ¿Cómo serán entonces juzgadas las naciones que no tenían la ley por escrita? La palabra de Dios dice por su conciencia, por su conciencia. ¿Qué quiere decir esto, mis amados hermanos? Que en la conciencia del hombre, Dios ha puesto, mis amados hermanos, su ley. El hombre, mis amados hermanos, cuando está actuando, ¿verdad? Puede discernir si lo que está haciendo es bueno o si lo que está haciendo es malo. El hombre puede discernir eso. Y es de esa manera, como dice la palabra del Señor, que serán juzgados el último día. Número uno, todos tienen la capacidad de ser hacedores de la ley. Todos. Yo que aquí la palabra de Dios dice que en cuanto a los gentiles, porque dice la palabra del Señor, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza, o sea, por naturaleza, porque está puesto dentro de ellos, mis amados hermanos, tienen la capacidad de hacerlo, ¿verdad? Naturalmente, lo que es de la ley, eso quiere decir, como punto número uno, que todos tienen la capacidad de ser hacedores de la ley, todos, no solamente los que lo tenían de manera revelada, ¿verdad? Que estos van a dar más cuenta todavía, sino también aquellos, ¿verdad?, que no la tenían de manera escrita, porque dice la palabra que Dios les dio una conciencia donde ellos pueden discernir si lo que están haciendo es bueno o es malo. Inciso A, los gentiles que no tienen ley, Romanos capítulo 2, verso 14, inciso B, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Inciso C, son ley para sí mismo. Número 2, la ley se refleja no con oírla, sino con hacerla. Romanos capítulo 2, versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles en su razonamiento. Fíjense. Número 2 dice, la ley se refleja no con oírla, sino con hacerla. Los gentiles, mis amados hermanos, nunca habían escuchado la ley. Mas, sin embargo, según lo que el apóstol Pablo está narrando, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, mostrando la obra de la ley escrita ¿en dónde? En sus corazones, en los corazones. ¿Y quién la escribió? Dios, el Creador, mis amados hermanos. Entonces, esta gente, hermanos, hacía obras, ¿verdad? Obras que eran de la ley divina revelada ya en el monte Sinaí, obras que no podían hacer los que verdaderamente eran el pueblo de Dios, según la carne, ¿verdad? Los israelitas, descendientes carnalmente de los patriarcas. Muchos de ellos practicaban la injusticia, pero si ustedes leen Hechos capítulo 10, nos habla de un hombre que era romano, ¿verdad? Y no solamente era romano, era centurión. Pero dice la palabra que era un hombre justo, era un hombre temeroso. Y así como Cornelio, quien dice que en el tiempo, ¿verdad?, antes del Señor Jesucristo, lo que no se escribió, hubieron hombres como Cornelio, hermanos, temerosos de Dios, buenos, justos, que no tuvieron la ley escrita, pero que hicieron por naturaleza lo que era, lo que tenían que hacer los que tenían la ley escrita. Dios es un Dios justo, mis amados hermanos. Dios ve lo que el hombre hace. Eso es lo que Dios ve, lo que el hombre vive, ¿verdad? No cuánta información tiene el hombre en su cabeza. Porque los maestros judíos, dice históricamente,
que tenían grabada de memoria desde Génesis hasta Malaquías, imagínense. Citaban de memoria todo el Antiguo Testamento que nosotros conocemos hoy. Pero eso no va a contar, lo que va a contar es cómo vivieron, ¿verdad? ¿Cuál fue su forma de vida? Ahora ellos van a ser salvos el último día, por Jesús también, porque Jesús murió por toda la humanidad. Si Jesús no hubiera resucitado, mis amados hermanos, ellos no pueden ser salvos. Por eso es que el juicio, dice la palabra, después dice, ¿verdad?, que es conforme al Evangelio. O sea, es por el Señor Jesucristo. Pero esta gente, ¿verdad?, que no conoció el Evangelio, pero vivió justamente, dice la palabra, que serán justificados. Eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 2, versículo 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles en sus razonamientos en el día en el que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Bueno, allá todo saldrá a la luz, mis amados hermanos, y Dios es un Dios justo. Dice la palabra del Señor que esta gente que murió haciendo lo bueno, tendrá, mis amados hermanos, cómo presentarse, ¿verdad?, ante Dios. Así que eso cuenta, ¿verdad? En el tiempo, hermanos, en que no existía el Evangelio. Y a eso se está refiriendo. Esos son los argumentos que el apóstol Pablo está usando para mostrarle, ¿verdad?, también a los creyentes judíos que no había diferencia. No había diferencia entre gentiles y judíos, no había diferencia entre tener la ley y no tener la ley. Habían hermanos que tenían la ley, que eran judíos de nacimiento, pero que tenían, ¿verdad?, prejuicios en contra de su prójimo y eran creyentes en Jesús. Entonces había que mostrar, ¿verdad?, el apóstol Pablo muestra, ¿verdad?, lo que es un verdadero hacedor de la ley. Y eso es lo que va a contar el último día, dice el apóstol Pablo, para aquellos, ¿verdad?, que murieron bajo la ley, ¿verdad?, sin conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, son una de las reglas del juicio, mis amados hermanos, que la palabra enseña a través de estos pasajes. Número 2, la ley se refleja no con oírla, sino con hacerla. Romanos 2:15. Inciso A, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Inciso B, dando testimonio a sus conciencias y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento en el día del juicio. Amén. Inciso D, los creyentes en Jesús y la ley también daremos cuenta. Amén. Ahora, mis amados hermanos, vamos a hablar de nosotros, los creyentes. Número 1, somos justificados en Jesús. O sea que la ley cae con todo su peso sobre nosotros, ¿verdad? Y la ley nos demuestra, hermanos, que somos pecadores, que no podemos acercarnos a Dios. Todo ser humano, por más bueno que sea, no puede acercarse a Dios. Necesita de un Salvador, ¿verdad? Porque es pecador. Entonces, Jesús, ¿verdad?, viene a salvar a la humanidad. Y ahora todos los seres humanos podemos ser justificados no por medio de la ley, ¿verdad? Dios va a tener, ¿verdad? Dios va a juzgar a estas personas que murieron sin ley, dice la palabra. Ellos van a ser juzgados sin ley. Y los que vivieron bajo la ley serán juzgados por el mismo Señor de nosotros, o sea, por el Señor Jesucristo. Pero ahora, ¿qué hay de los creyentes? Entonces, ¿por qué se predica el Evangelio? Porque nosotros necesitamos, hermanos, creer, ¿verdad? Necesitamos cumplir la ley, necesitamos ser justificados. Y la única manera, hermanos, de ser justificados es por medio del Señor Jesucristo. Romanos capítulo 3, versículo 24, dice la palabra del Señor de esta manera: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Quién cumplió la ley? El Señor Jesucristo, mis amados hermanos. Él cumplió la ley. Él fue justificado, mis amados hermanos. Ahora, mis amados hermanos, por Él, nosotros somos justificados también, ¿verdad? O sea que Él
pagó, hermanos, por nosotros, ¿verdad? La justicia de Jesús se le imputa ahora al creyente. Cuando él cree, esa justicia ahora pasa, ¿verdad?, a encarnarse en el creyente, y de tal manera que el creyente ahora es santo ante los ojos de Dios. Por eso dice la palabra del Señor que nosotros, ¿verdad? O sea, hablándole en general a la iglesia, las iglesias de Cristo que estaban en Roma, no solamente a judíos, sino a gentiles. Dice la palabra, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y lo más hermoso aquí, hermano, es que la palabra de Dios dice gratuitamente. Es un regalo de Dios la justificación. Versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El creyente, hermanos, es justificado por la fe en Jesús. Entonces, esa será la ventaja, hermanos, el último día, la ventaja de los creyentes. Inciso A, pasamos a ser entonces hermanos de Jesús. Lucas capítulo 8, versículo 21. Dice la palabra del Señor que el mundo debe creer en Jesús. Dice el Evangelio de Lucas 8:21. Él entonces respondiendo le dijo, mi padre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Gloria sea al Señor. Entonces, mis amados hermanos, la palabra demanda que ahora nosotros debemos de ser hacedores de la palabra. Y cuando somos hacedores de la palabra, entonces dice la palabra del Señor que somos hermanos de Jesús. ¿Por qué razón? Porque pasamos a ser imitadores, mis amados hermanos, del carácter de Cristo Jesús. Ahora dice Juan capítulo 6, versículo 39, y esta es la voluntad del Padre, que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es la voluntad de Dios, mis amados hermanos. O sea que ese es el paso, ¿verdad?, fundamental, crucial para la humanidad, creer en aquel que Dios envió. Por eso el mensaje del Señor Jesucristo a sus discípulos, el encargo del Señor Jesucristo a sus discípulos es claro. En Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ese es el mensaje. Y el hombre tiene que creer entonces en Jesús, porque si no cree, mis amados hermanos, no puede ser salvo. Al creer entonces somos justificados. Pasamos a ser hermanos de Jesús porque somos hacedores de la voluntad de Dios. Y ser hermanos de Jesús significa, hermanos, entonces, ¿verdad? Inciso B, esto demanda un estilo de vida personal, imitando el carácter de Jesús. Por eso el Señor dice, estos son mis hermanos, los que hacen la voluntad de mi Padre. Ahora, ¿quiénes hacen la voluntad de su Padre, verdad? Yo no puedo decir, usted lo hace, yo lo hago. Este grupo lo hace, este grupo no lo hace. Eso no lo puedo decir yo. El apóstol Pablo tampoco dijo eso. El apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Cristo en general, las iglesias de Cristo en general, ¿verdad? Él no tenía favoritismo, él no dijo, las iglesias de esta zona son las mejores, las de aquella zona no. Las iglesias de esta zona son de aquel lado, son las mejores, las iglesias de aquel lado no. Él encerró a todos por igual y él dijo, ustedes, ¿verdad? Miren, los que murieron bajo la ley, ¿cómo van a ser juzgados? Los que murieron sin ley, ¿cómo van a ser juzgados? Y nosotros entonces, ¿cómo vamos a ser juzgados, hermanos? Por recibir el evangelio del Señor Jesucristo. Una vez nosotros creyendo en el Señor Jesucristo, ya dice la palabra del Señor en Romanos 3:25, que Dios es el que justifica. Dios mismo, aquel al que un día usted va a dar cuenta, ¿verdad? Él mismo lo declara justo a usted en ese momento. Cuando usted cree y es bautizado para el perdón de sus pecados, usted está siendo declarado justo por la fe en el Señor Jesucristo. Es de esta manera en cómo nosotros, hermanos, ¿verdad? Podemos entonces decir
que ya nos libramos de aquella ley que nos condena. La ley ya no tiene potestad entonces ahora sobre los creyentes, porque los creyentes ahora imitan al Señor Jesucristo. Qué maravilloso es, ¿verdad? Jesús cumplió la ley. ¿Cómo la cumplió? Guardando el sábado, haciendo dietas, siguiendo las tradiciones. La palabra de Dios dice sin pecado. Sin pecado, ¿verdad? Ese es el carácter de Jesús. Nosotros no podemos ser de esa manera, porque entonces, si nosotros decimos, dice la palabra ya en el Evangelio, en la carta de Juan, no tenemos pecado, le hacemos a Dios que mentiroso. ¿Por qué razón? Porque entonces no necesitamos de un Salvador. Estamos haciendo mentiroso a Dios. Si como creyentes decimos que no tenemos pecado, entonces debemos reconocer que somos pecadores y que necesitamos de la sangre poderosa de Jesús para ser salvos. ¿Qué nos queda entonces ahora? Imitar, mis amados hermanos, el carácter de Jesús, ¿verdad? Se tiene que reflejar ahora en la vida de los creyentes. Así como Dios quería que se reflejara su ley en los judíos, pero dice la palabra que los gentiles, ¿verdad? Muchos de ellos reflejaban la ley, la obra de la ley, no teniéndola de manera escrita, sino escrita en los corazones. Fíjense. Y el creyente, mis amados hermanos, tiene que seguir el ejemplo de Jesús. Número 2, la fe nos lleva a reflejar las obras de la ley. Eso parece mentira, pero es una realidad. Y usted lo va a ver allá en la carta del apóstol Santiago. Vamos a leer. Acuérdense en el contexto, ¿verdad? Que tanto el apóstol Pablo como el apóstol Santiago son judíos. Ellos no son gentiles, ellos son judíos. Entonces, ellos conocen muy bien lo que están hablando. Y dice la palabra del Señor aquí en Santiago, su capítulo 2 y su verso 20. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con su obra y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis que, pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificado por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La fe sin obras está muerta. Eso quiere decir, mis amados hermanos, que el creyente, ¿verdad?, tiene que reflejar una forma de vida, ¿verdad? No es solamente decir yo creo, ¿verdad?, sino tiene que reflejarlo en su manera de vivir. Por eso dice el verso 20, más quiere saber, oh hombre, vano, que la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Entonces, ¿cómo podemos hacer obras ahora? Inciso B dice, hacedores de la palabra. El apóstol Santiago le está escribiendo, hermanos, a una comunidad de creyentes judíos, pero que todavía tenían, hermanos, ese prejuicio de la ley en ellos. Ellos todavía andaban cargando, hermanos, ¿verdad?, esa fe en la ley. Ellos pensaban que por la ley iban a ser salvos y no por Jesús. Entonces, hermanos, ellos hacían distinción de persona, ¿verdad?, entre los gentiles y los judíos. Había favoritismo entre ellos. Ellos no tenían cuidado de sus hermanos. Y es por eso que el apóstol Santiago, ¿verdad?, les habla a ellos que como creyentes actuales, ¿verdad?, tienen que hacer obras. La fe tiene que reflejar, hermanos, en ellos las obras. Esa fue la carta del apóstol Santiago a los hermanos. Vamos a ver la palabra del Señor en Santiago capítulo 1, versículo 25 al 27. Dice la palabra del Señor. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Y cuando el apóstol Santiago habla y dice, sed hacedores de la palabra, le está hablando a los judíos en un contexto judío, hermanos. Los judíos no ni siquiera sabían que iba a existir el Nuevo Testamento todavía en ese tiempo. Entonces, ¿a qué palabra se está refiriendo? A la palabra que ellos conocían. Ellos conocían muy bien la palabra de Dios. ¿Ven?
Entonces le está hablando, ¿verdad? Que hay que ser hacedores de la palabra. Dicen, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedores de la obra, este bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros, refrene su lengua, sino que si alguno se cree religioso entre nosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin macula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Fíjense. Entonces, mis amados hermanos, esto es lo que enseña, ¿verdad?, el apóstol Santiago. Prácticamente lo que está diciendo el apóstol Santiago, hermanos, es que nosotros, ¿verdad?, ya como hijos de Dios, debemos, mis amados hermanos, demostrar, ¿verdad?, nuestra fe, ¿verdad?, ser hacedores de la palabra. La fe nos lleva a reflejar las obras de la ley. Estas son las obras de la ley, hermanos. Las buenas obras que Dios había querido, ¿verdad?, desde el principio. ¿Cómo vivió Jesús entonces, verdad? Jesús vivió una vida, dice la palabra, sin pecado. Ahora nosotros como creyentes tenemos que imitar el carácter de Jesús. Pero ¿qué pasa, mis amados hermanos, cuando nos volvemos, verdad, solamente retenedores de información y no hacedores de la palabra? Por ejemplo, dice la palabra, si somos creyentes, pero no refrenamos nuestra lengua, imagínense. Entonces, mis amados hermanos, dice la palabra que la religión no te salva, mis amados hermanos. La religión pura y sin macula delante de Dios el Padre, lo que cuenta, hermanos, es que nosotros aprendamos entonces, ¿verdad?, a tener, mis amados hermanos, ese amor hacia nuestros hermanos. Dice la palabra del Señor también aquí, vamos a leer otro pasaje. Por ejemplo, el apóstol Santiago trata de corregir mucho, ¿verdad?, las deficiencias que hay en los hermanos. Dice en Santiago capítulo 4, versículo 11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley. ¿Qué pues? Que puede salvar y perder, pero tú quién eres para que juzgas a otro. Uno solo es el dador de la ley. Entonces, mis amados hermanos, ahí está ahora el prejuicio cristiano, ¿verdad? Que ya eran creyentes, pero ellos se juzgaban unos a otros, hermanos. Entonces hacía falta amor, ¿verdad? No eran hacedores de la palabra. Y la palabra del Señor está demandando, mis amados hermanos, que nosotros seamos, dice la palabra del Señor, hacedores de la palabra. Y el ser hacedor de la palabra, mis amados hermanos, necesita entonces, ¿verdad?, que nosotros aprendamos a apreciar a nuestros hermanos, a preocuparnos por ellos, y no solamente apreciarlos a ellos, sino también a todos aquellos, mis amados hermanos, que no son nuestros hermanos, ¿verdad? Eso es lo que la palabra nos está enseñando a través de estos pasajes, mis amados hermanos, porque entre los hermanos no había amor los unos a los otros. También aquí habla de la discriminación. En el capítulo 2 de Santiago nos habla, hermanos, de la discriminación, que se discriminaban unos a otros. Vamos a leer otro pasaje de Santiago, capítulo 2, verso 6, dice la palabra, pero vosotros habéis afrentado al pobre, no oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que nos arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Fíjense, si en verdad cumplís la ley real, conforme a las Escrituras. ¿A qué Escrituras estaba refiriendo el apóstol Santiago? Cuando estos hermanos, no conocían otra Escritura. Ellos solamente conocían el Antiguo Testamento.
Por eso es que el apóstol les estaba hablando a ellos aquí en un contexto judío. Y dice la palabra, si en verdad cumplís la ley real, conforme a las escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. No lo hacían, ya eran creyentes en Jesús. Y no lo hacían, hermanos. No eran hacedores de la palabra. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores, ¿verdad? Por eso es que en el punto número 2 tengo la fe, nos lleva a reflejar las obras de la ley en una forma de vida hacia nuestros hermanos, hacia nuestro prójimo, ¿verdad? Una forma de vida, dice la palabra, apartándonos del pecado. Pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresor. Porque cualquiera que quedare, dice la palabra, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te haces transgresor de la ley. Bueno, ¿en dónde dice eso? En Éxodo capítulo 20. Ahí lo dice, hermanos. Entonces, esta ley, hermanos, también la refleja el creyente, ¿verdad? No como para salvación, sino como una forma de vida, ¿verdad? Ahora que ya creímos en Jesús, que ya traemos el carácter de Cristo Jesús, la ley que no podía reflejar la nación de Israel, la ley que no podía reflejar los judíos, ahora se refleja en cada creyente, mis amados hermanos, que es, dice la palabra, hacedor de la palabra. Entonces esa es la ley, hermanos. Primeramente, ¿verdad? Somos libres de la ley. Y después vivimos bajo la ley de la libertad, dice la palabra, porque ya hemos sido libres de la ley. Entonces, se refleja ahora, hermanos, en una forma de vida en cada creyente. Un verdadero hacedor de la ley lo podemos encontrar en Romanos, su capítulo 13, versículo 8 al 10. Bueno, ahí le cité el contexto, ¿verdad? De Santiago, para que no diga que no está hablando del Antiguo Testamento. Claramente, él pone el contexto de la carta, a qué ley se está refiriendo. Ahora vemos aquí en Romanos, capítulo 13, verso 8 al 10, dice la palabra, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Fíjense, el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ese es el trabajo del creyente en el tiempo actual, mis amados hermanos. ¿Verdad? Mucha gente se ha confundido, hermanos, y quiere seguir los ritos, las prácticas, las tradiciones, las liturgias de la ley. Pero lo que la palabra de Dios demanda siempre, por medio de la ley, es una forma de vida. Jesús vino a cumplir la ley en una forma de vida. Y ahora nosotros somos justificados por la sangre preciosa de Cristo Jesús, que nos libera, hermanos, de la maldición de la ley, porque ya ahora nosotros somos libres en Cristo Jesús. Pero por medio de Él ahora reflejamos, hermanos, las obras de la ley, ¿verdad? Por medio de la fe reflejamos ahora las obras de la ley. ¿Cuándo? Cuando amamos, ¿verdad? Cuando amamos a nuestros hermanos, dice la palabra. Fíjense que los judíos, ¿verdad? Que habitaban en Roma, que habían creído, ellos querían seguir cumpliendo la ley. Pero en querer seguir cumplir la ley, hacían distensión de sus hermanos y se apartaban de los gentiles, porque ellos creían que los gentiles no se merecían tener comunión con ellos por su forma de vida, aunque eran creyentes. O sea, apartarse, dividirse, hacer excepción de persona, no importa por qué lo hace, si por cultura, por fe o por lo que sea. Dice la palabra que es pecado y queda convicto por la misma ley. Entonces, ¿cómo se cumple la ley? Dice la palabra, porque no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces ahí donde se refleja la ley, mis amados hermanos, la esencia de la ley, ¿verdad? Escrita, como lo dice allá está profetizado en Jeremías, capítulo 31, versículo 31. Aquí vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá, y no será como el pacto que hice con ustedes allá en el Sinaí, sino que escribiré mi ley en sus mentes y las pondré en sus corazones, dice la palabra del Señor. Entonces, esa ley, hermanos, se refleja ahora
cuando el cristiano no solamente es retenedor de información, ¿verdad? No solamente empieza a tener mucha información, pero no es hacedor de la palabra. La palabra nos demanda, hermanos, ser hacedor. ¿Y cómo la vamos a hacer? Pues esta es una introducción, ¿verdad? Nada más, cómo ser hacedor de la ley, hermanos. Y vamos a dar cuenta a Dios. Ok. Vamos a dar cuenta también de lo que hacemos. Romanos capítulo 14, versículo 1, dice la palabra: recibida al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Verdad? Nos manda, hermanos, que nosotros no debemos, ¿verdad? Estar contendiendo, no estar, hermanos, despreciándonos, ¿verdad? Ahí habían caído ellos en desprecios, en prejuicios, ¿verdad? Eso es lo malo que puede haber en un creyente. Y dice el verso 10 del capítulo 14, verso 9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Fíjense, hermanos, esto es grave, hermanos. ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Si usted sabe que alguien es creyente en Jesús, que ha creído, ¿verdad? Tal vez no entiende igual que usted, tal vez diferente su postura, ¿verdad? Y usted puede hablar con ellos, pero usted tiene que sentirse, ¿verdad? Ya capaz de poder conversar sin prejuicios, porque si usted cae, hermano o hermana, ¿verdad? En despreciar, en menospreciar a su hermano, porque es su hermano, no importa cuánta información usted tenga, pero si esa información usted no la sabe manejar todavía, ¿verdad? La usa para condenar, la usa para desprestigiar, la usa para despreciar. Hermano, usted un día va a dar cuenta a Dios. Eso es lo que la palabra está diciendo. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno, mis amados hermanos, le va a dar cuenta a Dios de sí. ¿Cómo vivió? ¿Cómo actuó? ¿Verdad? ¿Cuál fue su forma de vivir la palabra de Dios? ¿Cómo reflejó esa palabra escrita en su mente y en su corazón? Porque nosotros decimos, vaya, y es mejor no decirlo, yo solamente sé y creo que seré salvo por la gracia redentora del Señor Jesucristo. Pero a veces nos mofamos y decimos, no, es que nosotros somos la iglesia del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. Pero lo reflejamos, hermanos, no solamente de labios, no solamente de labios. Tenemos que reflejarlo en nuestra forma de vivir. Si verdaderamente esa ley está escrita en nuestra mente, está escrita en nuestro corazón, debemos reflejarlo en una forma de vida, porque nosotros también un día le daremos cuenta a nuestro Dios. Nos vamos a quedar hasta aquí, mis amados hermanos. Es muy largo este tema, ¿verdad? Vamos a hacerlo en dos partes. Vamos a dejar el punto número 2 para el siguiente sábado, el día del juicio. Vamos a continuar hablando un poco más de la ley, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros cumplir la ley? Porque el último día, hermanos, todos seremos juzgados individualmente. Allá no vamos a ser juzgados por grupitos, no. Ahí no va a decir, allá no va a decir, aquí viene este grupito, era el más estricto, ¿verdad? El que verdaderamente tenía un buen líder, que conocía mucho la palabra de Dios, no. Y este líder fue capaz de enseñarles hermenéutica, homilética, exégesis, y griego y hebreo, y todo. Cultura, ¿verdad? Historia. Este era tremendo. Entonces todos fueron bien preparados. Todos pueden tener buena información, hermanos. No es malo estudiar. Estudiar las escrituras es un mandamiento y hay que buscar todas las maneras, todos los recursos que Dios ha puesto para que nosotros podamos estudiar las Sagradas Escrituras. Hay que aprovecharlo. Y hay que pedirle a Dios que nos siga ayudando, que nos siga dando esas herramientas, esas opciones, ¿verdad? De que nosotros podamos estudiar las Sagradas Escrituras sin prejuicio, porque es un mandamiento escudriñarlas, pero que no se quede, como nos dicen, ¿verdad? Los que nos enseñan, los maestros, que no se quede ahí nada más con una retención de información como si fuéramos una computadora que podamos, que solo van, ¿verdad? Y hablan de un tema, ¡pum!, y ya saco todo el tema y digo, no, mira, aquí cometiste un error, aquí está otro error, estás mal, que no sea para eso.
sino que sea para amar, para una forma de vida que refleje la ley escrita en nuestros corazones. ¿Cómo se va a reflejar? Con nuestros hermanos, con nuestros prójimos, y guardándonos, dice la palabra, del pecado. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, para estar en pie delante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo el último día. Vamos a ir a Dios en una oración. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos por darnos la oportunidad de estar aquí presentes, Señor, con nuestros hermanos, con nuestros amigos que nos estuvieron sintonizando a través de radio, la palabra, Padre Celestial. Bendiga a cada uno de mis hermanos, hermanas y amigos, Señor. Si alguno de ellos se encuentra enfermo, bendígalos, Padre, los ponemos en tus manos. Bendígame a mí también, Señor. Te doy gracias por mi salud, por la mía, la de mi esposo, la de mis niños, la de Amos y Habacu, Señor, la de Guío. Gracias, Padre. Gracias también por la salud de mi Padre, Padre Celestial. En tus manos lo encomiendo. Muchas gracias, Señor. Que toda la honra y la gloria sea para ti, Padre, en el poderoso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, mis amados hermanos. Que Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Gracias al hermano Carlos y a nuestro hermano Carlos Pérez. Muchas gracias, hermanos. Saludos, hermanos. Y también saludos a nuestra hermana María Dolores Matos Castillo. Muchas gracias, hermana. Igualmente, que Dios me la bendiga. Vamos a ir a Dios, hermanos. Bueno, vamos a despedirnos, ¿verdad?, de esta transmisión y esperamos entonces continuar con esta meditación la próxima semana. La ley y el día del juicio, gloria sea al Señor. Hasta la próxima, mis amados hermanos. Qué feliz seré, viene ya a llevarme al hogar donde moraré. Si con Cristo siempre